Bueno, bienvenidos otra vez a otro episodio de Clavado con Jesús. Este episodio es muy especial porque es en Relax Mode. De Clavado con Jesús, Relax Mode, con las tres. Así que estamos muy contentos de poder estar con ustedes una vez más, ¿verdad? Chicas, pues yo, no sé ustedes, pero últimamente ha habido como un tema, ¿verdad? De que ahora el mundo estamos viviendo una batalla espiritual, que hay muchísimas cosas que pueden perjudicar a nuestros hijos. Y creo yo que a petición de público también, ¿verdad? Creo yo que la fe de casa, la fe de los hijos y cómo poder fortalecer y cómo poder transmitir esa fe a nuestros propios hijos y familia es tan importante, ¿verdad? Sí, definitivamente, cuando uno ya llega a ser padre, viene esa conciencia, creería yo, de que uno quiere lo mejor para sus hijos. O sea, uno los quiere ver completamente realizados, sabiendo de que nosotros que pues ya vamos en ese camino con el Señor, sabemos que ahí es donde está la clave, que si tenemos a nuestro Señor de nuestro lado, todo va a ser más fácil. La vida en sí, pues es un camino que tiene sus subes y sus bajas. Entonces, nuestros hijos, nosotros pues ya lo pasamos. En su momento, nuestros padres sabiamente nos inculcaron esa fe y yo creo que por ellos también hoy estamos aquí. Definitivamente. ¿Verdad? Porque de una u otra manera ellos querían también esa felicidad y esa relación con Jesús. Entonces, al tener esa semillita sembrada de nuestros padres a nosotros, es lo que hoy nos tiene aquí y lo que nosotros hoy también queremos para nuestros hijos. Y en estos años que nosotros ya llevamos en estos caminos, creería yo que es donde uno se va dando cuenta qué es lo importante para ellos y qué es lo que no vale la pena. Entonces, realmente lo que vale la pena es ir en los caminos de Dios con esa fe fuerte, basada sobre piedra, no sobre lodo, sino sobre piedra, que es lo que los va a ayudar en algún momento a afrontar las adversidades de la vida, ¿verdad? Yo creo que lo que tú dices, ¿verdad? Cuando uno se hace padre o en el matrimonio, el mayor deseo de amor que uno quiere es el cielo. Para los hijos, para el esposo, para la familia. Y hay un comienzo, porque hemos notado en nuestros oyentes que ha habido como mucha inquietud de cómo comenzar o cómo seguir o cómo fortalecer lo que hay. Y la verdad que en mi caso en particular, digamos, todo comienza por uno. Comienza por ese corazón dispuesto a conocer a Dios, a amarlo y por consiguiente transmitírselo de la mejor manera para nuestros hijos, para ganar ese cielo. Claro, o sea, nosotros, la verdad que, o sea, ¿cómo poder enseñar algo que no tenemos? Entonces, como madres, bueno, como padres también, ¿verdad? Pero en este caso, nosotras tres como madres, nuestro deber es ir conociéndolo más y más y más. Y con ese conocimiento, obviamente, viene el enamoramiento. Y ya con ese enamoramiento nosotros poder transmitirlo. Porque si no lo conocemos a fondo, no podemos enseñarle a nuestros hijos el amor de Dios, ¿verdad? Así es. Y es donde entonces, con esa disposición, ¿verdad? Que Dios ya nos pone en nuestro corazón de empezar a conocerlo y amarlo, Él nos va hablando. Él nos va hablando a través de su palabra, de talleres que en algún momento creo que adquirimos, ¿verdad? Para cada día ser mejor ejemplo en nuestro hogar y ser coherente. Sí. Y es donde claramente está, y esto está en el Catecismo de la Iglesia, que nos debemos de basar en 4 fundamentos, de los cuales es el ejemplo, que vamos a explicar
cada uno de ellos con ejemplos y detalladamente, ¿verdad? El ejemplo, la oración, la catequesis y la participación de toda la familia en la iglesia. Eso no quiere decir de que, porque muchos pueden venir y decir, es que solo yo lo practico, solo la madre lo practica, o solo el padre lo practica, o solo los hijos son los que están metidos tal vez en estas prácticas, ¿verdad? Eso no quiere decir que seamos perfectas, no quiere decir que nosotras tres tengamos esas 4 cosas todo el tiempo, no. Pero vamos ahí, vamos es lo que queremos, es lo que queremos. Y yo creo que media vez uno de la casa diga el sí, Dios se encargará de poner un orden en toda la casa e ir llamando a cada uno a su tiempo, ¿verdad? Lo único que necesitamos es tener un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, y es impresionante, pero nuestro Señor nos llama de unas maneras que ni nos imaginamos. A cada quien, me imagino yo, que en sus familias lo ha llamado de distintas formas, y en nuestros hijos también, porque aquí tenemos hijos de diferentes edades, y platicándolo a cada una, Dios se ha mostrado en nuestros hijos de diferente manera, jalándolos, ¿verdad? Yo podría decir en mi hija, la grande, porque la chiquita todavía está chiquita, pero la verdad es que ya lo empezamos a practicar. Mi hija grande ha visto, por ejemplo, en el ejemplo, y que es en el ejemplo en mi caso, ella ha visto que oramos, hacemos todo lo posible con cumplir con nuestro Señor los domingos, de ir a misa, de que en esos momentos de necesidad, porque está en una edad de adolescencia, pues hay adversidades, hay inquietudes. ¿Qué hacemos en un momento de crisis, por ejemplo? A la palabra. Nosotros nos hincamos y con citas bíblicas es como oramos. Y miren, algún día ella platicará aquí, si ella quiere, pero es impresionante cómo Dios la escucha. Dios escucha a todos sus hijos, y no digamos a los niños. Ahí es donde está esa cita, Hannah, que es tan bella. A mí me encanta, bueno, esta cita de Mateo 19 que dice, dejen que los niños se acerquen a mí. Y yo recuerdo que siendo madre, obviamente, tenía esa sed y esa búsqueda de Dios, que cambia un poco, porque aunque crecí en un hogar católico y me formé en un colegio católico, tuve mi etapa de resistencia, pero hasta que ese corazón dispuesto dijo que sí, empecé a buscarlo. Y la verdad que no hay que ir muy lejos, porque él está en el Santísimo, ¿no? Y entonces iba al Santísimo y llevaba a mi hijo chiquito, habrá tenido tal vez 2 años. Iba con un poquito de temor, que cómo se iba a comportar y demás. Y me acuerdo que cuando él entró al Santísimo, yo le expliqué, vamos a ir a ver a Jesucito, ¿verdad? O sea, le fui como medio explicando a su nivel, y me asombró muchísimo que cuando entró al Santísimo, lo saludó, y lo saludó y como de lo más natural. Y yo dije, bueno, o sea, y se me ocurrió, yo siempre llevo mi cuadernito, y entonces se me ocurrió darle la pluma y el cuaderno y las hojas, y que se entretuviera, porque no podía entrar con carritos y demás cosas. Aunque a veces sí me dice, mamá, le voy a ir a enseñar este juguete a Jesús. O sea, y se va a veces su carrito, y entonces se lo enseñaba, verá en el Santísimo, esas cositas. Y él iba dibujando, me acuerdo de un dibujo que hizo que iba Uri, iba él, y iba Jesús en unos go-karts que él dispuso dibujar, pero al final se los comió un cocodrilo, ¿no? O sea, él es reanimalero. Y entonces, pero hacía sus corazoncitos a su forma y demás, y después quería que al final dobláramos ese dibujo y se lo iba a poner al Santísimo. Yo dije, este niño lo tuvo más claro que yo, y al verlo a él, pero permitirle acercarse, ¿verdad? Como dice en Mateo 19, dejen que los niños se acerquen a mí. Y entonces empecé yo también a aprender de su inocencia y de su pureza de corazón, a yo también hacerme niña, claro, con Dios Padre, porque es Padre, porque soy su hija, y entonces
también encontrar esa relación auténtica y esa forma diferente de hacer oración, porque tú hablabas, uno de los pilares cruciales es la oración, y los niños a veces tienen una forma a su edad de orar y de platicar con Dios y de platicar con la Virgen Santísima, ¿verdad? Y fue muy lindo, y también él dibujaba en la misa cuando era chiquito. Y ahí quiero agregar, Hannah, específicamente lo de la misa, ¿verdad? Hay muchas parejas que dicen, ay, es que yo no voy a misa porque es que mi hijo va a molestar o se aburre. No, está claramente en esa cita bíblica. Vengan a mí los niños, tenemos que llevar a los niños a misa. Con esos claros ejemplos, como dice Hannah, les llevas una hojita para dibujar. Hay iglesias donde tienen un área afuera, pueden salir un ratito y regresar, pero está en nosotros. Y hay misas de niños también. Así es. ¿Verdad? O sea, claro, si yo voy a una misa de niños sin mi hijo, yo sé y ya estoy, o sea, clara que van a haber muchos niños y esta misa es para ellos, entonces yo voy a tener paciencia, ¿sabes? Exacto. O sea, que muchas veces, o sea, que no pongamos excusas, que no pongamos excusas, porque al final, desde ahí, les estás enseñando a tus hijos, ese es dar ejemplo. Desde pequeños vamos a misa. ¿Qué es lo que pasa cuando los introducimos ya más grandes? No lo conocieron, no conocieron qué es ir ahí. Y qué bello, Hannah, porque tú fuiste ejemplo para él, y qué increíble cómo los hijos nos enseñan muchas veces, y él fue un ejemplo para ti también, ¿sabes? O sea, entonces, ese primer pilar que tú decís, el ejemplo, es ser testigos para nuestros hijos. O sea, que ellos realmente miren nuestra sed, que miren nuestro amor por él, porque, o sea, el compromiso sirve. Sí, el compromiso de que Dios dentro de los mandamientos nos está pidiendo de que cumplamos con él lo mínimo los domingos. Sí. Podríamos ir todos los días a misa, pero mínimo tenemos que ir el domingo. Entonces, si tenemos tiempo para muchísimas cosas, ¿cómo no vamos a tener una hora para ir a ver a nuestro Padre, que es el que nos da todo? Nos da la vida, nos da la salud, nos da los bienes materiales. Ahí lo vamos a visitar, a agradecerle, a pedirle, porque pues todos tenemos nuestras necesidades, pero enseñarles a nuestros hijos que eso es realmente lo importante en nuestra vida, con el ejemplo. Y ojo, hay veces, como lo dije anteriormente, que no todos vamos a un mismo paso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que si hoy yo no puedo ir, entonces tú, mi esposo, ¿verdad? Vas con ellas. Ser un equipo. O si él no puede, entonces voy yo. Lo ideal es que vayamos todos juntos, claro. Pero Dios se encargará y irá de poco en poco. Pero en nosotros está dar ese ejemplo, vivirlo en la casa, vivirlo en cumplir, ¿verdad? En todo lo que nos pide nuestro Señor. Y creo yo que para empezar eso es una gran ayuda. Yo quería agregar una cosa, como estábamos diciendo, el primer pilar, el ejemplo. Entonces, gracias a Dios, Dios nos regala esa bendición de poder tener hijos, y al tener hijos es una responsabilidad inmensa, porque nuestra responsabilidad es llevarlos al cielo. Esa es nuestra responsabilidad. Y son prestados. Y son prestados. Entonces, ellos nos empujan a ser mejores personas. Y para hacer eso, tenemos que buscar al Señor. Y buscando al Señor, ya podemos ser un ejemplo bueno para ellos, ¿verdad? Me encanta lo que dicen, porque, de nuevo, comienza con uno. Comienza con uno. Y es difícil hablar de algo que uno no conoce, como es más difícil amar algo que uno no conoce. Y gracias a Dios, nuestra iglesia es tan rica y hay tantos recursos. De verdad que a mí, recuerdo ahorita algo que me sirvió muchísimo, inclusive a mí a grande, la película El Gran Milagro, que se la recomiendo que la busquen en YouTube, está, que explica lo que pasa en la misa. Y ahora, verá, en el momento de la limosna, que no es un comercial que sucede en la misa, ni para voltear a ver qué, ese es el momento en que los ángeles de la guarda
llevan nuestra ofrenda hacia el cielo. Como aroma. Nuestros defectos, nuestros vicios, nuestras Oración. oraciones, peticiones, etcétera. Y a mi hijo le sirvió muchísimo verla, porque ahora está más pendiente de qué sucede, cuándo sucede. Pero a lo que voy, regresando a lo que decías tú, Titi, tenemos nosotros que también empezarnos a formar. Yo por mucho tiempo pasé resistente y culpando a que en el colegio me habían enseñado todo lo que no, ¿verdad? Y entonces Como un castigo. como un castigo, un Dios castigador. Entonces, como yo lo aprendí de esa forma, entonces resistencia. Y pasé excusándome con eso, o sea, usando eso de pretexto. Claro. Bastó un corazón dispuesto y decir que sí para que entonces me cayera el 20 de lo que ya me habían enseñado. Simplemente en ese momento no tuve un corazón abierto para entenderlo. Y más bien entender que todo lo que Dios nos manda nos da esa libertad, nos da ese amor, nos da paz, nos da alegría, nos da un gozo. Y entonces, ya entendiéndolo y conociéndolo, es más fácil transmitirlo con el ejemplo, con la oración, con todo. Y por el camino correcto. Ajá. Porque mira qué delicado es que si nosotros los desviamos por otro lado. O sea, qué delicado es que en momentos de necesidad no sepamos acudir al que sí nos va a ayudar y nos va a guiar y nos vamos por otro lado. Lo que está ahorita pues presentándose en muchas partes de nuestro país y no digamos del mundo entero, pero los mandan al mindfulness y que tienen que meditar y que tienen que otras vías que realmente esa no es. ¿Y por qué pasa? Por falta de conocimiento. Exactamente. O sea, como dice nuestro Señor, ustedes se pierden por falta de conocimiento. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y ese mi pueblo muere es que espiritualmente estamos muriendo porque no lo queremos conocer a Él. Y Él es un caballero, estamos claros. O sea, Él no va a entrar a tu vida sin tú darle ese permiso. Así es. Entonces, una vez tú tienes tu corazón abierto y decís, ok, Señor, yo te acepto y quiero que estés en mi vida, Él se encarga de todo. Uh-huh. Es y eso es lo que increíble. tenemos que transmitir definitivamente. Y en ese caballero me encanta porque también, a ver, Dios no se deja ganar en generosidad. Y media vez uno dice que sí, a veces es hasta abrumador todo lo que Dios como va destapando, como todas esas capas que va quitando y uno va encontrando mil cosas, porque recursos no faltan y a Él no le faltará proveernos todo, media vez, digamos, ese sí. Pero también no es un Dios que exige que de la noche a la mañana nos volquemos y nos volvamos y tengamos 5 días de hora santa y Santa Ale. o sea, no, ¿verdad? No. O sea, y ese es el espíritu que te lo va revelando, Sí. porque es esa sed. Ajá. Poco a poco. O sea, poco a poco se reza el rosario. Tenemos que tener paciencia. Sí, Paciencia, sí, ¿no? importante. Es de poquito a poquito, porque también yo creo que de ese poquito a poquito Dios nos va mostrando en dónde tenemos que ir cambiando, en dónde estamos fuertes, dónde podemos poner al servicio eso que Él nos pone fuertes. Entonces, si todo eso lo transmitimos a nuestros hijos, créanme que va a ser un mejor, ¿qué les podría decir? Es mucho más fácil para ellos afrontar las situaciones de la vida, tanto las gozosas como también Las dolorosas. o identificar las gozosas, fíjense, Okay. creería yo, como ser agradecidos de esto me pasó, gracias Dios mío, gracias. Identificar que fue Él. Exactamente, que fue Porque el que no fue el decimos, mundo ni el "Ay, universo". Qué suerte tuve, Sí. no sé qué. Cabal, Así es. ese es el de arriba. Así ¿sabes? que yo creería que ese primer punto que nos enseña el catecismo es muy importante, el ejemplo. Y Definitivamente. Dios es multiplicador, ¿verdad? Porque lo que viene de Dios, que digamos, a diferencia de estas otros caminos, Kumbaya y demás, lo que viene de Dios se multiplica en servicio. Y en esa multiplicación está el vivir en ejemplo, porque se vive en congruencia.
Y entonces nuestro corazón, que está dispuesto a recibirlo, está dispuesto a dar. Verá, como Exacto. hemos visto ahorita en varios testimonios, en ser ese don. Tú lo dijiste en el primer programa. O sea, desde que Dios ha formado parte del centro de mi vida, yo amo más a mi marido, amo más a mis hijos. Yo me siento igual. Eso no quiere decir que somos, es un gozo. Y no es que somos santas ni nada, de veras que la lucha es diaria. Y la no es batalla, fácil. y la batalla es espiritual, entonces es más difícil. Pero como es un Dios generoso, o sea, es como que dejamos de ser nosotros y brilla la luz de Dios en nosotros y eso nos hace amar mejor, servir mejor, enseñar mejor, ¿verdad? O sea, como que no es que se queda en uno, en el yo, se multiplica en todo lo que hacemos. Así Sí, porque al final todo lo que Dios nos da como don es para compartirlo, no para quedárnoslo nosotros, es para compartirlo y vivirlo con los demás. Y otra cosa que se me vino ahorita es esta frase de Santa Madre Teresa, que dice, los hijos no solo escuchan, ven. Y yo creería que más por la vista se llevan ellos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese cuidado realmente de qué le estamos enseñando a nuestros hijos, cómo son nuestras relaciones como pareja, ese ejemplo para vivir. Ese ejemplo. La congruencia. La congruencia, claro. Hay discusiones, hay como todo. Humanidad. Sí, humanidad, Sí. definitivamente, pero está en el detectar que la fregué o que la fregamos y que lo vamos a tomar para ser mejores, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado los padres, porque ellos están viendo todo el tiempo lo que nosotros hacemos, todo, lo bueno y lo malo. Y eso tiene una consecuencia. Si son cosas buenas, serán grandes personas con muchas virtudes, pero si son cosas malas, los podemos hundir. Y el tiempo no regresa. Lo que ya se perdió, ¿verdad? Entonces, qué importante ese ejemplo. Es difícil, es difícil de cumplirlo, pero como amamos tanto a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos. Y otra cosa que yo siempre, que le digo a la Ánica, es, yo siempre oro por su presente y su futuro, porque el pasado ya pasó, ¿verdad? Pero el presente y el futuro ahí es donde viene este segundo punto, que es la oración. La importancia que tiene la oración de los padres sobre los hijos. Yo le digo a mis hijas, ¿verdad? Yo oro por ustedes por todo, porque primero, nunca les hagamos falta a su papá y yo en cada etapa de sus vidas. Que nos dé vida y salud para verlas realizarse en cada etapa de sus vidas. Que nunca nos falten ustedes a nosotros, ¿verdad? Luego, desde el colegio, que los guíe en el colegio, que los rodee de amistades que van a marcar en sus vidas. Claro, son adolescentes y a veces tienen sus discusiones y de todo, pero que sepan escoger esas amistades. Luego les digo que les pido hasta por esos hombres que Dios ya escogió para sus vidas, que sean, pero así con detalles, en lista, católicos, claro, creyentes, practicantes, con familias unidas, respetuosos, emprendedores. Yo les digo, yo no les pido que se casen con un millonario, no, que sean emprendedores, que sean capaces de producir, de amarlas, respetarlas. Y esa es otra cosa, el ejemplo que son los padres también, la figura paterna para esos hombres y mujeres, ¿verdad? Porque una mujer, si ve a un hombre que es respetuoso, amoroso, que ¿verdad? Que es un hombre de fe, pues lo más seguro es de que ella va a buscar algo parecido a eso. Correcto. Y en el hombre, la figura paterna va a ser, yo quiero ser como mi papá. Importantísimo. ¿Verdad? Entonces ahí es donde yo incluyo este segundo punto, que es la oración, lo importante que es la oración en vivirla en nuestra familia. Sí. No sé. No, o sea, por la palabra lo dice
tanto, es que es orar no solo por lo bueno, sino que dice, oren por todo, lo bueno y lo malo. O sea, pongan todo en oración, ¿verdad? Es importantísimo. A mí, ponle, o sea, en mi casa, yo amo esta tradición que nosotros tenemos y es orar en familia. Nosotros todas las noches, claro, muchas veces hablo con mis hijos y los persino, ¿verdad? Para que vayan al colegio y les digo, bueno, mi amor, que el Señor te acompañe, que te guíe, que te dé discernimiento y todo, ¿verdad? Obviamente ellos me imagino que les entra y algo queda siempre, ¿verdad? Sí. Pero en las noches oramos todos juntos. Entonces, empiezo yo, agradecemos, pedimos perdón si en algún momento hicimos daño, ¿verdad? O sea, si hicimos algún mal gesto, algo malo a alguien o algún mal pensamiento, que obviamente es difícil, y todos lo hacemos, todos pecamos, pecadores, pero lo importante es siempre quedarse en el buen camino, ¿verdad? Entonces nosotros oramos, empezamos, perdón, después damos gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, si me caí, si no me caí, por el juego de fútbol, por la comida, por nuestra cama, porque pudimos respirar y después le pedimos, porque también el Señor escucha, ¿sabes? Y si nosotros oramos, o sea, Él nos regalará lo que Él piense que es bueno para nosotros. O sea, Señor, te pido, unido a su divina voluntad, todas nuestras peticiones. Así es. Sabiendo que lo que Él permita o no, así es por el bien. Es como bien nosotros de los hijos. O sea, sí. Mamá, quiero este dulce, quiero este dulce, quiero este dulce. Y yo sé que eso le va a hacer daño. No se lo voy a dar. No se lo voy a dar. Sí. Igual es el Señor, ¿verdad? Pero me encanta porque, o sea, a Dios le gusta, como nosotros como padres, que le pidamos. Sí. Aunque sabe lo que necesitamos, le gusta escuchar esa petición. O sea, como a nosotros también, si nuestro hijo está pasando un problema, no queremos que se lo guarde solo, que nos lo comparta para poderlo ayudar de la mejor manera. Y ahí está la comunicación, ¿verdad? Ajá. Y hay momentos, digamos, del día, el ofrecimiento del día. Nosotros ofrecemos el día, usamos muchos sacramentales, ¿verdad? El agua bendita. Pero también, digamos, ya uno como mamá, ese constante diálogo con Dios. Yo me acuerdo que en una reunión, un círculo de oración, alguien decía que tenía la práctica de preguntarle a Dios todo. Y me encantó, porque decía, bueno, ¿y tú qué harías en mi caso con esto? Bueno, Marisa. ¿Tú qué harías en mi... Marisa pregunta todo. O sea, y sí, hasta en el supermercado. Sí. ¿Qué pensás? Que esta vez me llevo las uvas en vez de las mandarinas. O sea... ¿Qué voy a usar más? Claro. Ajá. Entonces, como que podemos tener una oración, diferentes formas de orar, de platicar con Dios. También, ¿verdad? Que no sea un monólogo, ¿verdad? Porque también hay que aprender a escuchar. Así como de humanos a veces nos cuesta escuchar, aprender a escuchar qué es lo que Dios quiere. Y muchas veces, bueno, no sé si ustedes, pero a mí me pasa que donde lo escucho es en el Santísimo. Porque ese silencio de paz, cuando uno pregunta y uno dice, bueno, me voy a quedar esperando a que ver qué me digas, Él te lo pone. Entonces, es muy certero lo que tú decís, de aprender a escucharlo, no solo pedir, sino siempre tener presente el agradecimiento. Es más, uno debería de empezar siempre agradeciendo y después pedir, ¿verdad? Hay una cita bíblica que es Filipenses 4:6, que dice, pidan todo en oración con acción de gracias. Y la paz que pasa todo entendimiento te la dará. O sea, pedir todo y cuando tú sientas esa paz es Dios, porque viene de Él. Es porque viene de Él. Y sabes qué decís, o sea, ¿dónde puedo escucharlo? En el Santísimo, ¿verdad? O sea, obviamente muchas personas se preguntarán, ¿en el Santísimo? ¿Y cómo lo escucho? ¿Cómo sé que es Él que me está hablando? Y es solo conociéndolo. Porque si nosotros no conocemos al Señor, no vamos a poder escuchar su voz. Es como, yo te llamo Marisa, y yo te digo, hola Marisa, ¿cómo estás? Y te quedas. Tú sabes quién soy yo. Pero right away, ay, Titi, ¿qué tal estás? O si te llamas Ana, no le vas a decir Titi, porque tú conoces su voz.
Entonces, cuando tú contestas ese teléfono, tú lo vas a identificar, Exacto. ¿verdad? Sí. Y es como cabal, o sea, ahorita me acuerdo de cuando Dios se va a traer esa oveja perdida, todos, verá, reconocemos, nuestra alma sabe reconocer la voz del De Señor. nuestro pastor, así es. ¿Verá? Pero regresemos a lo que hablamos del principio. Si no lo conocemos, no lo vamos a reconocer. Así es. Entonces, eso también es básico para transmitir esa fe a nuestros hijos. Enseñémosles a orar, Claro. a no ser un monólogo, como ustedes dicen, sino también saber escuchar, pero desde chiquitos, hincarnos, dar gracias, ¿verdad? ¿Sabes qué me gusta de estar juntos? Porque siempre dice, donde 2 o 3 Están en están, oración, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Y por eso es tan lindo orar en familia, ¿sabes? A mí eso me ha servido mucho, me ha servido que mis hijos, porque les cuento cuentos, ¿sabes? ¿Y sabes qué? Unifica. Sí. Porque también está la cita de Marcos donde dice, donde hay división, no se puede poner en práctica la fe, Así es. ¿verdad? Entonces, esos momentos de oración, tratarlos de hacer juntos, ¿verdad? Por lo menos una vez en el día, ya sea en la mañana, como tú lo haces, o en la noche, ¿verdad? O en cualquier momento. Yo le preguntaba a Gaby, a mi maestra de Reli, pero en serio hay que pedir, al principio, pero en serio hay que pedir por todo, a tiempo y a destiempo, den gracias, identifiquen, y sí, con el tiempo, el ejercicio, porque al final, y la práctica de la oración, yo les puedo decir que en mi día yo pienso en nuestro Señor más de 7 veces. Dicen de que 7. Y 7 es un número muy importante en la Biblia. Entonces, si uno piensa más de 7 veces, quiere decir que Dios ya está en tu Y mira en tu lo corazón. que decís, hablando de números, escuché un podcast de un padre que dice, si tú oras por 12 minutos, hay algo mágico, o sea, hay algo dentro del cuerpo humano que hace 12 minutos. O sea, obviamente es como tú dices, práctica, paciencia, ¿me entiendes? O ¿sabes qué? Una oración puede decir solo, Jesús, aquí estoy. O sea, si uno dice, no sé orar, Jesús, te amo. O sea, para él Ya lo nombraste. Y eso es para él, wow, ¿no crees? Y Dios también habla en el silencio, Sí. porque a veces en esa espera, verá que uno está tal vez pidiendo por algo y no sucede, uno dice es que no me está hablando, no me está diciendo nada. Y Dios habla en el silencio, y en ese silencio, si mantenemos esa relación con Dios, de oración con Dios, Dios también va puliendo y va transformando y nos va preparando para cuando ese sí, cuando verá la voluntad de Dios nos lleve a un camino, sepamos acogerla. Entonces, en esa aprender a escuchar, también es aprender a escuchar el silencio de Dios. Que nos habla, así como cuando nos vemos a los ojos y estamos platicando. Y que dice, ya sé qué me dijo. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Entonces hay que también tener esa escucha activa en ese diálogo con Dios. Y saben que los frutos que deja la oración, los frutos que deja en las entrevistas pasadas, hemos podido ver los frutos de la oración. Ahí es donde vemos actuar a nuestro Señor. La oración de la madre. Y la oración de la madre. Ay, sí, yo no estaría aquí si no fuera por las oraciones de mi mamá. Es segunda vez que lo digo y hace. No, pero es importantísimo. Pero sí, definitivamente. La oración transforma, cambia, hace los milagros. Hace los milagros y persistente y con fe. O sea, sí. Y con la oración de la madre también nos lleva mucho a que en esa relación con Dios, como el papel de la Virgencita, que al final la misión de la Virgen es llevarnos a su hijo. O sea, no es al revés. O sea, y no es de otra forma. O sea, nuestra Madre Santísima nos lleva a Jesús. Es lo que quiere. Y es como a veces es lo único que quiere. quiere. Como los hijos que van con la mamá primero antes de ir directamente con el papá. Ahí está el ejemplo. Pasa. Sí, muy claro. Yo me acuerdo que mi hijo, bueno, en estas prácticas de oración infantiles, digamos, pero él solía dejarle dulces a las diferentes imágenes que tenemos en la casa. Yo decía, pero
mijo, ya no te comiste estas botonetas. No, es que son para mamita María, no las vas a tocar. Y me parecía tan lindo porque él como que iba tan inocente y compartía. O en la noche, cuando era más chiquito, ¿verdad? Le tenía un cuadro de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe y se lo tenía puesto en el piso para que le pudiera como que hablar al rostro. Era una imagen de mitad de cuerpo. Y entonces le cantaba You Got a Friend in Me y le decía, te voy a prestar a McQueen, pero mañana me lo devolves. O sea, le decía así serio. Yo decía, imagínate cómo se grite. La Virgen matándose de la risa con aquella ternura. Sí. A veces agarraba un crucifijo y al principio, verá, yo decía, no, mijo, o sea, el crucifijo, verá, se respeta y todo, pero estaba jugando con sus cosas y tenía como un pick-up y lo subía al pick-up y subía todos los muñequitos y los animales y ahí iba Jesús crucificado, pero en eso. Y yo al principio dije, ay no, le tengo que decir que eso no es juego, no es juguete. Y mi mamá muy sabiamente me dijo, déjalo, niña, o sea, ¿te imaginas lo feliz que está Jesús que sea parte de su juego, o sea, de su interacción, está siendo parte de su vida? Y lo está conociendo a través de esa dinámica. No, y también que Jesús, o sea, no es algo aburrido, o sea, nuestra fe no es aburrida, nuestra religión no es aburrida, es alegría, a mí me encanta, o sea, es alegrísima, ¿me entiendes? No es como, ay, no puedes hacer esto, no. Y tenemos tantas celebraciones, tantas celebraciones litúrgicas, en serio, que podemos participar en tantas, ¿verdad? Así que la oración es... Entonces tenemos ejemplo y oración. Y luego viene el tercero, que es la catequesis. ¿A qué se refiere la catequesis? Es que nuestros hijos realmente conozcan toda la riqueza de nuestra iglesia, de nuestra fe. Él, pues conociendo las escrituras, conociendo el catecismo de la iglesia, participando, como dije anteriormente, ¿verdad? En todas estas actividades que nuestras iglesias y parroquias hacen, ¿verdad? Que son tan importantes, que también son ejemplo y tienen un orden, porque al final Dios es un Dios de orden. Sí. Es impresionante, por ejemplo, en nuestra iglesia, y no sé si ustedes se han fijado, pero el evangelio que se dice hoy en la misa de Guatemala se da en todas las iglesias y en todas las iglesias de todo el mundo. O sea, es una iglesia unificada. No cada quien da el tema que quiera, que se le antoje. O sea, es tan así de perfecta que en todas las partes del mundo se da las mismas lecturas y los mismos evangelios. Y el centro es el mismo, que es un solo Dios. Y sabes que, como dices, sí, es una iglesia perfecta, creada en la perfección. Jesús, obviamente, no es perfecta porque es llevada de humanos, ¿me entiendes? O sea, creo yo que es importante calcar que la iglesia es perfecta. Lo que no es perfecto somos nosotros, ¿verdad? Y por eso es tan importante la oración sobre los que llevan la iglesia, sobre el Papa, obispos, sacerdotes, porque es el Espíritu Santo, que es uno y es el que unifica, el que puede poner ese orden ahí adentro, ¿verdad? Entonces, nosotros como católicos y parte de esta iglesia, lo que debemos hacer realmente es orar por esas personas, no criticar, porque muchas veces no estamos de acuerdo en ciertas cosas y sí, la han fregado. Pero en nosotros está el orar por esas personas, porque también si Dios permitió que ellos estén en la cabeza de esto, de la iglesia, es porque Dios quería, pero sí necesitamos nosotros orar por todos ellos. Porque imagínate, si ellos están tan cerca de Dios, o sea, está ahí el cachudo más atento para ver a qué horas fallan, ¿me entendés? Y nosotros, o sea, o sea, somos imperfectos y ellos están en el ojo de la cámara y por eso tenemos que orar tanto por ellos para que puedan ejercer de donde estén lo más. Así es.
Y miren, y dentro de esta catequesis podemos incluir, que estos son temas que hay que dedicarles Sí. un episodio entero, pero Sí. el rosario, Ujú. las gracias que tiene el rezar el rosario en familia. Y que comience, o sea, podemos comenzar con un misterio. O sea, no de la noche a la mañana hacer todos los misterios, pues, ¿verdad? Pero comenzar de poquito a poquito, Así es. ¿verdad? El rosario tiene esa arma poderosa Poderoso. que si lo hacemos meditadamente, porque eso es lo importante del rezo del rosario, es meditar, ¿verdad? Cada misterio, pues bueno, ahí ponemos nuestra necesidad, es la vida de Jesús. Si tú miras, ¿verdad? o sea, a lo largo de todo el rosario es la vida de Jesús. Una vez un padre me dijo, cuando yo fui a Israel, le dije, porque yo estaba, o sea, no quería ir, no me quería salir de ahí. Le digo yo, padre, ¿cómo hago yo para seguir viviendo esto? Entonces me dice, es muy simple. Oración y el rosario. Si tú rezas ese rosario, vas a pasar por cada misterio donde pasó Jesús y tú vas a recordar todo el tiempo y vas a vivir la vida a través de Jesús a través de ese rosario. Así es. Entonces, realmente esa es otra parte de la catequesis que nosotros debemos de transmitirle a nuestros hijos. El rezo del rosario, bueno, las visitas del Santísimo. Y en esta catequesis, qué bueno que, o sea, a ver, podemos apoyarnos en catequistas y demás, pero no podemos endosar esa responsabilidad a alguien más y al final no vamos a ser congruentes con lo que ese catequista le está enseñando a nuestros hijos y somos los primeros en no ser congruentes. O sea, la criatura va a hacer la primera comunión, pero al final no lo voy a llevar a misa. Entonces, ¿estoy cumpliendo solo por un acto social? Porque es parte de la vida. O sea, en el momento que tú adquieres el compromiso de profesar la fe, Sí. entonces ser congruente de que si está haciendo su primera comunión, entonces como padre y como madre voy a ¿cómo se llama? A llevarlo. Dar el ejemplo, Darle el ejemplo, la oración. Y ser los primeros catequistas de nuestros hijos. Porque al final eso también es lo que dice el Catecismo de la Iglesia. La primera escuela de la fe es el hogar. No endosen esa responsabilidad a otras entidades, como es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? O sea, reciben la catequesis, entonces voy a ser congruente y los voy a llevar. Si no después por eso, miren, yo no sé si se han fijado y no es con el afán de crítica, pero ¿cuántas veces estamos en misa y hay niños que no se saben ni persignar? ¿Y por qué es eso? Porque no se está viviendo en el hogar, no hay práctica. Claro. no hay formación. No hay formación. No hubo un corazón dispuesto que dijo que sí, que quiero conocer, que quiero formarme para yo catequizar en mi familia, con el ejemplo, con prácticas de piedad, etcétera. Y hablando de ejemplo, también es tan importante vivir los sacramentos, porque una catequesis bien importante que se refleja en el ejemplo es la humildad, y ahí vamos con el tema de la confesión. Así como se vale decirle a nuestros hijos, mijo, me equivoqué, cometí un error, me salí de mis casillas cuando te hablé, perdón, también enseñarles a nuestros hijos lo importante que es también acudir al sacramento de la penitencia, o sea, de la reconciliación, arrepentidos. Y yo creo que también ese es un gran ejemplo de humildad, de oración, de relación con Dios, de buscarlo y de volver a comenzar. O sea, nosotros no dejamos de querer a nuestros hijos porque se equivocaron, al contrario. Y así es Dios con nosotros. Y así es. ¿Verdad? Nos da esa nueva oportunidad de enderezar nuestros caminos. Y es una catequesis en familia diaria o semanal, verá como se busque el sacramento, pero es una forma de catequizar bien importante. Sí. Así es. Qué lindo. Así que todas esas herramientas que hay, ¿verdad? Que son adicionales a la primera escuela de fe, que es nuestro hogar, que es la catequesis, la confirmación,
no sé Los cuál, sacramentos. los sacramentos, el rosario, cursos. Hay muchas herramientas. Hay muchas herramientas. Muchísimas herramientas. Así que importantísimo esto. Entonces llevamos ejemplo, oración, catequesis y la cuarta. Y finalmente la cuarta es la participación en la iglesia. ¿Y esto a qué nos referimos, verdad? La participación en la iglesia pues va ligado a lo demás, ¿verdad? A lo anterior que acabamos de decir, ¿verdad? Esas participaciones en estos cursos, pero también la participación en la iglesia, pues bueno, abarca el estar en misa, bueno, los cursos de catequesis, pero hay más cosas. Por ejemplo, mi hija que acaba de hacer la confirmación, se quedó tan llena, tan impactada, porque le llegó al corazón, y le doy gracias a Dios porque sí le llegó. Se quedó con la gana de al año siguiente ser servidora. Me encantó, sí. ¿Verdad? Entonces también lo importante que es que al tener esa conciencia real de servir a Dios y de vivir en su presencia, es servirlo. Sí. ¿Verdad? Qué lindo, o sea, a tan corta edad, que ya que le empieza esa hambre. Esa hambre, y le pido a Dios de que lo que dijo, pues siga, ¿verdad? Sirviendo, porque al final yo le agradezco de que en su vida yo sí lo veo, está nuestro Señor con ella, ¿verdad? Y con mi chiquita, pues lo mismo. Miren, me encanta en las mañanas cuando se va al colegio, la persinamos con mi esposo y le digo yo, Jesús, José y María, y ella contesta, cuídame en mi día. Ay, amo. Claro. Entonces, ¿de chiquita? Sí, por ejemplo, ya reconoce, es impresionante, pero como gracias a Dios, pues Dios me llama mucho al Santísimo, tomo mucha foto de la custodia. Entonces a veces se la pongo, ¿verdad? Y le digo yo, ¿quién está ahí? Jesús, ¿verdad? Ay. Entonces todo eso me llena, y eso es la parte de. ¿Sabes qué estaba pensando ahorita? O sea, que nosotros somos iglesia, o sea, somos parte de esta iglesia. Jesús es nuestra cabeza y todos tenemos una parte tan importante. Somos el cuerpo de esa iglesia y Jesús es nuestra cabeza. Entonces, es tan importante porque tú sos parte importante de ese cuerpo, yo soy parte importante de ese cuerpo, y lo que haces tú, yo no lo puedo hacer. Entonces, todos nos complementamos para formar una sola iglesia. Así es. ¿Verdad? Y entender que la iglesia no es el lugar, no es el edificio. La iglesia somos todos los que participamos en ella. Y nuestro hogar es la iglesia doméstica. Exacto. ¿Verdad? Entonces también qué importante es encontrar estos espacios, pero incluso de repente hacer como rinconcitos de oración en la casa. ¿Verdad? También como facilitar eso también. ¿Verdad? Que dentro de la casa, pues ya sea en la sala familiar o ya sea que tienen un altarcito o lo que sea, también un espacio especial. Dar esos espacios. Sí, ese también podría ser un buen consejo para todos los que nos ven, ¿verdad? Tal vez poner cabal un lugar específico donde se reúnen todos o la mayoría para orar, para dar gracias, para pedir todas esas cosas. Importante. Que miren, tenemos. Y entonces, recap. Entonces tenemos ejemplo, oración, catecismo e iglesia, ¿verdad? Entonces, me parece lindísimo que podamos nosotros poder regalar como que todas estas herramientas para que en casa puedan empezar a usar, ¿verdad? O sea, para que puedan empezar, porque muchas nos preguntan, ¿verdad? O sea, ¿cómo empiezo? Y solo empezamos diciendo el sí, ¿verdad? O sea, sí, solo empezamos. Ese sería el primer consejo, el decir sí, el querer que sus familias sean, ¿cómo les podría decir? Más llenas de ese espíritu, más transformadas, ¿verdad? Y con uno, como dijimos, ¿verdad? Sí. Con uno que diga el sí, que empiece y que no se dé por vencido, porque hay veces de que empezamos con mucho entusiasmo y hay algo que ¿verdad? Sí. Nos baja, sino el regresar y decir no.
esto es algo que voy a practicar. Y al final es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. La es el fe único que trasciende. Sí. trasciende de generación en generación. Trasciende. Sí. Y es a lo que venimos. O Ajá. sea, a realmente servirle a Él, ¿sabes? Miren, ¿saben qué estaba pensando? Que cómo también poder nosotros transmitir la fe a los hijos y la familia es viviendo en nuestras tradiciones que son tan ricas, ¿verdad? Así es. ¿Tú cómo vives tu Pues ponle bueno. Navidad, ahorita que se acerca Navidad? Pues la Navidad, desde hace algún tiempo, la celebramos en nuestra casa. Ajá. Nosotros somos los que ponemos la casa y mis papás y mi suegra llegan ahí, mis cuñados y mis hermanos, que ellos sí tienen una dinámica que es un año con nosotros y un año con sus suegros, ¿verdad? Con los papás de mis cuñadas. Entonces, realmente, pues siempre hay gente en mi casa, pero sí le damos mucha importancia a ese momento que es el primordial, que es el nacimiento de Jesús. Entonces, a las 12, sí dedicamos ese tiempo de oración, contemplamos al niño, damos gracias, y realmente a él es el que le damos ese protagonismo. Nosotros pues a nuestra hija grande, realmente, pues como estábamos en los caminos principiando, no fue, pero con la chiquita sí. Y es hacerle ver que, por ejemplo, el tema de Santa Claus, ¿verdad? Que Santa Claus es un ayudante de Jesús y que Jesús es el que le dice, ¿verdad? De que le traiga sus regalos. Y un regalo significativo, tampoco demasiado, porque si no le dan más importancia Al real. a ese regalo, ¿verdad? Entonces, así es como lo vivimos realmente. Hacerlo alegre. ¿sabes? Hacerlo Porque alegre. Cuando pasas alegre en algo y sabes que es de Jesús o algo de nuestra fe, nos acerca más. ¿verdad? Así es. A mí Bueno, me encanta. también vamos a misa Sí. ese día. Vamos a misa a las 6 de la tarde Ujú. para ya pasar esa Nochebuena feliz. Sí. Y la verdad que es muy especial. Sí. Hanna, a mí me encanta tu historia, por favor. Sí, a mí me fascina. La verdad que fue idea de mi hijo. Me acuerdo que cuando ya platicaba un poco más, me dice, mamá, pero si es el cumpleaños de Jesús, ¿por qué no hay pastel? Le dije, mi hijo, tenés toda la razón. O sea, ¿cómo no hay pastel? Por supuesto, es que no lo he encargado, le dije. Y me fui inmediatamente a este lugar donde ya saben que llego todos los diciembres y encargo mi pastel de cumpleaños y le ponen feliz cumpleaños Jesucito. Y entonces el 25 en la mañana ponemos las velas, pongo el nacimiento en la mesa y nuestro desayuno, bueno, cantamos Happy Birthday, por supuesto, a Jesús. Y ponemos el nacimiento y eso es lo que comemos de desayuno, el pastel del cumpleaños de Jesús. Me hizo todo el sentido del mundo. Y ahora es más, cuando vamos a misa también, que vamos en la Nochebuena, en las vísperas de la Navidad, en mi comunión con nuestro Señor, le canto Happy Birthday. ¿Cómo no le voy a cantar también? Ay, ¿Me entiendes? sí, Como sí. que... Y gracias por haber venido, ¿verdad? Y happy birthday. O sea, he platicado con mi hijo, ¿te imaginas cómo ha de estar decorado el cielo, mamita María? Si uno se esmera sea, aquí, imagínate allá. Imagínate allá. ¿Verdad? Entonces, tenemos esa, gracias a mi hijo, esa práctica. Y también, pues, no sé, tal vez muchas mamás están como uno con ese famoso Elf on the Shelf, ¿verdad? El Elf on the Shelf lo hago muy partícipe del nacimiento y de todo. Entonces, a veces el duende aparece cargando al niñito Jesús o abrazando a mamita María contemplando a Jesús. Claro, o a veces sí, o sea, yo puse postrado, todo enfocado. rezando. Ajá. O sea, y entonces también eso me ayuda a reforzar la razón de la Navidad. Es que eso es Precioso. la razón. Entonces a mi hijo le refuerza y le recuerda que todo gira alrededor De Jesús. de Jesús De su nacimiento. y que es el único cumpleañero que comparte regalos con los Lo niños. que tú dijiste, cabrón. Y sabes que el hacerles ver que ese día es para todos los días. O sea, Jesús nace en nuestros corazones
todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Así. Y en tu caso, pues miren, yo la verdad que como mis papás son extranjeros, mi Navidad siempre ha sido muy con mi núcleo y siempre viajé. O sea, nunca, bueno, sí he pasado un par de Navidades acá en Guatemala, ya que me casé con mi familia política, pero la mayoría de mis Navidades han sido fuera. Y amo, porque es chiquito, no es una fiestona, sino que realmente es mucho más íntimo y me encanta, me encanta. Sí. Qué lindo episodio, la verdad que súper lindo, lleno de anécdotas y de cosas tan importantes que podemos poner en práctica en nuestros hogares. Así que a todos los que nos están escuchando, si tienen algún consejo, si tienen alguna duda de algo que nos hizo falta, pues compartir, nos pueden escribir aquí y con mucho gusto darles esos ánimos y esos consejos para que empiecen a poner en práctica cómo transmitir esa fe en sus hijos y en sus familias, ¿verdad? Porque es un efecto dominó. Lo que se empieza bien, termina bien. Solo necesitan el sí, decir sí y ser perseverantes y constantes en esta práctica. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Bye.